Niña pobre duerme en un parque infantil cada noche. Un frío millonario descubre por qué y rompe en llanto. No me toques, no me lleves a ningún lugar, ya sé lo que hacen los hombres como tú. Mejor duermo aquí en el suelo, con frío pero libre. No me vas a encerrar otra vez, no como a mi mamá. Ella confiaba también en las sonrisas bonitas y los autos caros, y ahora está muerta. Una ráfaga de viento helado cruzaba el parque infantil a esa hora en que la ciudad entera parecía dormida o rendida, moviendo las cadenas de los columpios y arrastrando hojas secas por el suelo de goma cuarteada. Bajo el túnel de plástico rojo, una estructura diseñada para juegos y risas, no para el abandono y el frío, una niña de no más de 11 años se acurrucaba como si pudiera volverse invisible al mundo que la ignoraba. Cubriéndose con una chaqueta demasiado grande y desgastada, una que evidentemente no le pertenecía, temblaba sin emitir un solo sonido. Sus ojos, abiertos de par en par, no parecían pestañear nunca, como si en cualquier parpadeo pudiera perder algo más que el sueño. A las 3:17 de la madrugada, un Bentley negro se detuvo en seco frente al parque, sin hacer ruido más allá del leve crujir de la grava bajo sus neumáticos. De él bajó un hombre alto, de complexión delgada pero firme, vestido con un abrigo largo de lana negra y un auricular Bluetooth que parecía formar parte de su anatomía. Adrian Silvani, de 44 años, era el CEO de Silvani Luxury Group, una figura pública conocida tanto por su fortuna descomunal como por su absoluto desapego emocional. Su círculo más cercano decía que no dormía más de 3 horas por noche y que sus caminatas nocturnas eran tan impredecibles como su carácter. Esa noche, como muchas otras, caminaba sin rumbo por los rincones menos frecuentados de la ciudad, intentando silenciar un insomnio que no se calmaba ni con medicamentos ni con millones. Fue así como la vio. Una silueta pequeña, encogida en el interior del túnel rojo, que no encajaba con el paisaje habitual ni con su propia vida. «¿Qué haces ahí, niña?», preguntó con voz grave, sin intenciones claras, más impulsado por una reacción instintiva que por compasión. La niña se incorporó de inmediato, como si una alarma interior la hubiese sacado del letargo. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por el llanto. Era otra cosa, una mezcla de desvelo, miedo y rabia contenida. «¡No me acerques ese maletín!», gritó con una fuerza que no le correspondía al cuerpo frágil que lo contenía. «Yo no tengo nada. No soy una ladrona, juro que no toqué tu coche. Solo quería dormir, lejos del refugio. Ellos tocan». La frase quedó suspendida en el aire como una bomba que nadie se atrevía a desactivar. Adrian se quedó inmóvil, paralizado por una sensación que no recordaba haber sentido antes. No era pena, ni sorpresa. Era algo más incómodo, como una grieta abriéndose en un muro que llevaba demasiado tiempo intacto. Había algo en la forma en que ella lo miraba, sin miedo pero con odio, que lo desarmó. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, como si eso pudiera iniciar algo parecido a una conversación humana. «No te interesa», respondió ella sin dudar. «Nadie pregunta eso de verdad. Todos lo hacen para que después sea más fácil gritarlo cuando me pierdan». El silencio que siguió fue denso, una especie de tregua entre dos mundos que no sabían cómo coexistir. Él se limitó a dejar su maletín en el suelo y dar un paso atrás, no como amenaza, sino como señal. Ella no lo miraba con gratitud, sino con una resistencia salvaje, como si llevara años defendiéndose de todas las formas posibles. «¿Quieres comer?», preguntó Adrian al cabo de unos segundos que se sintieron eternos. La niña entrecerró los ojos, evaluándolo como si pudiera ver a través del traje, del coche y de la seguridad de su mundo ordenado. Desconfiaba, como si incluso una hamburguesa pudiera ser una trampa. «Si me llevas a un restaurante te escupo en la cara. Si traes comida aquí, tal vez te escuche». Adrian no respondió. Dio media vuelta, caminó de regreso a su coche y se marchó sin decir nada más. La niña se recostó de nuevo bajo el túnel, envuelta en un silencio lleno de tensión, como si cada músculo estuviera listo para huir. 27 minutos después, una bolsa con comida caliente apareció a su lado, sin ninguna nota, sin voz, sin coche. Solo estaba allí. La niña no mostró alegría ni alivio, pero comió, lenta, desconfiada, como si cada bocado pudiera esconder algo, pero comió.
Lo que ella no sabía era que Adrian Silvani había activado un pequeño rastreador oculto dentro de la bolsa, no por malicia o perversión, sino por algo más peligroso, la necesidad de saber más, la necesidad de entender por qué una niña estaba durmiendo sola en un parque a las 3 de la madrugada, diciendo cosas que ningún niño debería saber. Y así comienza. Una niña que ha perdido toda fe en los adultos y en las promesas, endurecida por noches en que el silencio es más seguro que cualquier palabra. Un hombre que se ha blindado contra el dolor durante tanto tiempo que ya no reconoce las emociones básicas que lo atraviesan sin permiso. Una noche de invierno en que el destino, el verdadero destino, decide torcer el rumbo sin preguntar. Y un encuentro improbable, marcado no por la compasión, sino por la intriga, que va a sacudir dos vidas desde lo más profundo. Aquella misma noche en que Alma, aún con la desconfianza instalada como una sombra constante en su forma de existir, consumía cada bocado de la comida con la lentitud meticulosa de quien ha aprendido que incluso la generosidad puede esconder una amenaza, Adrian Silvani observaba, desde la privacidad de su estudio insonorizado en lo más alto de su edificio, una diminuta luz en movimiento en la pantalla de su tablet. Esa luz, que representaba una bolsa cualquiera a los ojos de cualquier otra persona, para él se había convertido, sin saber cómo ni por qué, en el símbolo de una presencia que no lograba ignorar, un recordatorio silencioso de que, en algún rincón de la ciudad, una niña pequeña dormía sola, acurrucada entre estructuras de plástico diseñadas para juegos, no para proteger de la intemperie. El rastreador que había ocultado dentro de la bolsa no fue un acto premeditado con intenciones oscuras, ni siquiera un gesto de control, sino una reacción impulsiva, aunque extrañamente calculada, nacida de una curiosidad que no se parecía a ninguna otra que hubiera sentido antes. No era la necesidad de saber por poder, sino el impulso inexplicable de no dejarla desaparecer en la inmensidad gris de una ciudad que traga a los invisibles sin dejar rastro. Durante los siguientes 3 días, sin que ninguno de sus socios lo notara de forma evidente, aunque su asistente personal comenzaba a registrar ciertos cambios en sus rutinas, Adrian se dedicó a seguir en silencio los movimientos de esa pequeña alma, que no parecía tener más propósito en sus desplazamientos que sobrevivir sin llamar demasiado la atención, con una rutina tan silenciosa y controlada que resultaba, para alguien como él, tanto más perturbadora por su disciplina fría que por el caos. Cada noche dormía en un lugar distinto, pero sin alejarse demasiado de un perímetro que parecía haber calculado con precisión. Durante el día, evitaba tanto a las autoridades como a los grupos caritativos que patrullaban ciertas zonas buscando menores en situación de calle, y cuando encontraba comida, lo hacía sin arrebatarla ni suplicar por ella, con movimientos medidos que revelaban una experiencia amarga que no debería caber en el cuerpo de una niña. Adrian, que había construido un imperio entero sobre el principio de que todo debía ser evaluado por su utilidad, se encontraba por primera vez incapaz de medir el valor de esta presencia diminuta que lo estaba arrastrando lentamente hacia una forma de implicación emocional que no deseaba y que no sabía manejar. La decisión de acercarse nuevamente a ella no fue tomada con claridad, ni motivada por una intención concreta de ayudar o de interferir, sino por una especie de insistencia interna, como una deuda sin nombre que lo obligaba a buscarla con la manta que había dejado olvidada en el asiento trasero de su coche, aún con la etiqueta de la tienda adherida, porque jamás pensó que la usaría realmente. Esa noche en particular, Alma escarbaba con una paciencia casi mecánica en el contenedor de basura de una panadería cerrada, el rostro ensuciado por el polvo, pero los ojos, siempre esos ojos, firmes como una amenaza. Adrian bajó del coche sin el menor aspaviento, sosteniendo la manta como quien carga un escudo entre las manos, y se aproximó con lentitud, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría hacer que la niña huyera sin mirar atrás. Ella lo reconoció de inmediato, aunque él había evitado usar traje esa vez, optando por un abrigo largo que parecía más anónimo. Su voz no fue de sorpresa ni de miedo, sino de cansancio puro. Ese tipo de cansancio que no se cura con descanso sino con algo que ya ni recuerda cómo se llama. «Otra vez tú», dijo, sin mirarlo del todo, con la mandíbula apretada como si hablara con un fantasma que no ha sido invitado. «¿Qué quieres ahora? ¿Ver si todavía duermo en el suelo?»
Adrian no respondió de inmediato. Lo observó con una mezcla de contención emocional y algo más profundo que él mismo no podía nombrar. Luego dio un paso hacia adelante y, manteniendo la voz en un tono bajo y medido, preguntó con una sinceridad poco habitual en su mundo: «Quiero saber tu nombre». Ella levantó la mirada con un gesto que mezclaba ironía y exasperación, como si esa pregunta fuera un intento torpe de penetrar un muro que ya había resistido demasiado. «¿Y si te lo digo, vas a dejarme en paz?» «Tal vez», dijo él, no como respuesta, sino como una aceptación de que no tenía control sobre esa conversación. «Pero, si no me lo dices, también voy a seguir viniendo». Alma lo miró por un momento que se sintió más largo de lo que fue en realidad. Luego suspiró con una resignación que no debería caber en una niña, y dijo con voz baja pero firme: «Se supone que me llamo Alma, pero hace rato que nadie me llama así». Adrian asintió lentamente, como si el nombre tuviera un peso que solo él reconocía, y por un instante bajó la mirada hacia el suelo, no por vergüenza, sino porque no sabía cómo sostener los ojos de una niña que acababa de pronunciar su propio nombre como si hablara de alguien que ya no existe. Fue entonces cuando, sin más rodeos ni adornos, formuló la pregunta que había estado conteniéndose desde la primera noche. «¿Dónde está tu familia?» La respuesta no se hizo esperar, y cuando llegó, no lo hizo como una confesión ni como una súplica, sino como un acto de puro desprendimiento emocional, una necesidad de sacar algo que pesaba demasiado para seguir arrastrándolo sola. «¿Qué crees tú que pasa con las niñas que terminan aquí?», dijo, con una calma tan seca que dolía más que el grito. «Nadie desaparece de una casa feliz. Nadie duerme en un parque por gusto. ¿Quieres saber la historia completa? Muy bien. Mi madre murió. La golpeó su pareja frente a mí, un tipo con el que empezó a salir porque era amable y no parecía como los otros. Resultó peor. Yo escapé cuando intentó hacerme lo mismo. Tenía 9 años. Desde entonces estoy aquí. ¿Satisfecho?» Él no supo qué decir. En todos los años que había construido su imperio sobre el control, la previsión y el cálculo, jamás había sentido una derrota tan inmediata, tan dolorosa, tan ajena a los números. Quiso responder. Quiso decir algo que no sonara como un cliché o como una promesa vacía, pero las palabras no le salieron. Ella ya se había dado la vuelta, caminando con la misma parsimonia fría con la que había relatado su historia, sin esperar consuelo, sin esperar nada. Adrian se quedó ahí, de pie, sosteniendo una manta que nunca logró entregarle, preguntándose por qué, después de una vida entera huyendo del contacto humano, aquella niña le había arrancado las certezas como si nunca hubieran existido. Y mientras la ciudad seguía su curso indiferente, él entendió que ya no podía volver a su vida sin hacer algo, sin intervenir, no por lástima ni por altruismo, sino porque su mundo, el que tanto se había esforzado en controlar, acababa de cambiar en el silencio absoluto de una conversación de madrugada. Adrian volvió a su coche sin haber dicho una sola palabra más, llevando la manta entre las manos como si fuera un objeto inútil, o peor aún, un símbolo de todo lo que no había sabido hacer. Cerró la puerta con suavidad, encendió el motor sin prisa y condujo sin rumbo durante casi 1 hora, sin poner música, sin llamar a nadie, sin pensar en sus negocios, hasta que la ciudad comenzó a desaparecer en los márgenes de la carretera, dejando atrás el lujo y las luces para dar paso al vacío. Aquella madrugada lo dejó con una sensación que no le era familiar, una especie de incomodidad que no venía del miedo ni del arrepentimiento, sino de una necesidad mal definida que comenzaba a crecer en él sin que pudiera ponerle nombre. Al día siguiente no fue a la oficina, algo que no sucedía desde hacía más de 1 década. Su equipo intentó contactarlo sin éxito, y aunque él miró su teléfono en más de 1 ocasión, no respondió a ningún mensaje, como si las decisiones que normalmente dictaban el curso de sus jornadas ya no tuvieran el mismo peso que antes. En lugar de eso, se presentó nuevamente en el parque infantil al anochecer, con 2 bolsas de comida, una linterna pequeña y un termo con té caliente. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía simplemente quedarse observando desde la distancia, como los días se le escurrían a esa niña que hablaba como si llevara décadas en guerra con el mundo. Esa noche, Alma no apareció por el parque. Adrian esperó más de 3 horas dentro del coche,
vigilando cada rincón con la atención de quien está acostumbrado a vigilar cifras en descenso, pero sin éxito. En algún momento, comenzó a considerar la posibilidad de que se hubiera ido para siempre, de que su historia hubiera sido apenas un cruce fugaz, uno de esos momentos que ocurren sin que el destino se comprometa con ellos. Sin embargo, algo en su interior le decía que no se trataba de una casualidad, que Alma no era solo una niña abandonada, sino un punto de quiebre en su propia existencia que no podía dejar atrás como si nada. Fue en ese momento, mientras decidía si debía irse o continuar esperando, cuando vio algo moverse en la distancia, no desde el parque, sino desde una calle lateral apenas iluminada. Alma venía caminando con paso lento, cojeando levemente, y con una expresión aún más endurecida que las veces anteriores. Adrian salió del coche sin pensarlo, se acercó despacio y se detuvo a unos metros de ella. «Te estuve esperando», dijo, sin tono acusatorio, solo como quien enuncia un hecho para evitar el silencio. «No soy tu cita», respondió ella sin mirar directamente, pero sin detenerse tampoco. «¿Te pasó algo?», preguntó al notar el gesto de dolor apenas disimulado en su forma de caminar. Ella se encogió de hombros, como si la respuesta fuera tan evidente que no valiera la pena decirla en voz alta. «Intentaron quitarme el abrigo. No lo logré defender, pero al menos todavía tengo los zapatos. Supongo que fue un buen trato». Adrian la observó durante unos segundos que se hicieron largos, y sin pedir permiso, le tendió el termo con el té caliente. «No quema», dijo simplemente. Ella lo aceptó con una lentitud medida, como si esperara que fuera a quitarle algo a cambio, pero bebió un sorbo, y luego otro, hasta que sus manos dejaron de temblar. No agradeció, no sonrió, no cambió su expresión, pero tampoco se marchó, y para Adrian eso fue más que suficiente. A lo lejos, el parque seguía vacío. En ese instante, sin que hiciera falta decirlo en voz alta, ambos entendieron que esa noche, al menos por unas horas, el túnel rojo de plástico no sería su cama. La noche avanzaba con la misma indiferencia que el resto de los días, pero esta vez no había viento, y el silencio del parque se sentía menos hostil, casi como si estuviera esperando también que algo distinto ocurriera. Alma seguía de pie junto al borde de la acera, con el termo entre las manos como si no supiera muy bien qué hacer con él, ahora que el calor le había devuelto algo de sensibilidad a los dedos, mientras Adrian, a una distancia prudente, permanecía inmóvil sin saber si debía insistir en acercarse más o dejar que fuera ella quien marcara el ritmo de esa conversación muda que parecía desarrollarse a través de los pequeños gestos. Sin intercambiar más palabras, caminaron juntos, sin caminar realmente uno al lado del otro, hasta un terreno baldío a unas cuadras del parque, un espacio entre dos edificios abandonados donde alguien había improvisado una especie de refugio rudimentario, con pedazos de madera, bolsas negras y lonas rotas. Ella se detuvo justo antes de entrar. Giró la cabeza apenas unos grados para mirar a Adrian por el rabillo del ojo, y con una voz casi inaudible, dijo algo que, viniendo de ella, tenía el peso de un pacto. «No entres. Aquí solo entro yo». Él no discutió, no replicó, ni intentó desafiar la advertencia. Se limitó a asentir levemente y se quedó donde estaba, mirando cómo Alma acomodaba las bolsas que llevaba consigo, movía dos cajas vacías como si formaran una puerta simbólica, y luego se sentaba sobre una manta raída, una distinta a la que él le había traído, como si conservara cada objeto que había conseguido por sus propios medios como una forma de proteger su independencia. Cuando terminó de organizar su pequeño rincón, volvió a mirar hacia él, y por primera vez lo invitó a sentarse cerca, aunque sin decirlo con palabras, apenas con un gesto breve del mentón que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibido. Adrian se sentó en el suelo, sobre un pedazo de cartón, sin preocuparse por el polvo ni por el frío que subía desde el cemento. Había algo en ese momento que no necesitaba justificaciones, algo que desafiaba su educación rígida, su formación estructurada, su necesidad habitual de explicación y lógica. Por un largo rato no hablaron. Simplemente se quedaron ahí, en silencio, compartiendo un espacio improbable, unidos por una tensión que no era hostil, sino más parecida a la de dos desconocidos que, por alguna razón inexplicable,
comienzan a reconocer en el otro una presencia que ya no les resulta indiferente. Cuando ella finalmente rompió el silencio, no fue para hablar de sí misma, sino para lanzar una pregunta que lo tomó desprevenido, no por el contenido, sino por la forma tan directa y serena con la que lo miró al decirla. ¿Tú también estás roto o solo aburrido? Adrian tardó unos segundos en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien le formulaba una pregunta, sin esperar un beneficio detrás. Finalmente, sin ironía y sin pretender ocultar lo evidente, dijo: ambas cosas, aunque creo que me di cuenta de lo segundo porque tú me mostraste lo primero. Ella no respondió, pero algo en su expresión cambió. No mucho, apenas un matiz en la forma en que entrecerraba los ojos o cómo dejó de apretar los labios, como si la posibilidad de que él no viniera a imponer, sino a escuchar, empezara a sembrar algo que no sabía si podía permitirse sentir. A lo lejos, un perro ladró, una sirena se escuchó brevemente, y luego todo volvió a quedar en calma. Alma cerró el termo, lo dejó a su lado, y se acostó sobre su manta sin pedir que él se fuera, sin despedirse, sin necesidad de sellar nada. Adrian entendió que esa noche, aunque nada había cambiado de forma concreta, algo había comenzado a moverse en lo invisible, en lo que no se dice, y por primera vez, no sintió la urgencia de controlar el resultado. Se quedó allí, sentado en silencio, mirando el cielo que no se podía ver desde el suelo de la ciudad, sabiendo que, aunque no lo admitiera todavía, ya no podía volver al mismo mundo de antes, sin arrastrar consigo la huella de esa niña que dormía a pocos metros, sin haberlo perdonado, pero tampoco rechazado por completo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de un sol frío comenzaron a iluminar las grietas de los edificios descascarados que rodeaban el refugio improvisado, Alma ya no estaba donde se había acostado la noche anterior, y aunque la manta seguía doblada con una precisión que no parecía propia de una niña, no había señales de ella en los alrededores. Adrian, que había dormido apenas una hora dentro del coche estacionado a media cuadra, se levantó con la urgencia contenida de quien, sin querer admitirlo, había comenzado a preocuparse más de lo que pensaba posible. Recorrió las calles cercanas, sin hacer preguntas, sin llamar su nombre, con la intuición aguda de alguien que había pasado la vida leyendo los silencios y los movimientos de quienes no dicen lo que sienten, y finalmente la encontró en la parte trasera de un mercado ambulante, sentada en un borde de concreto, pelando con dificultad una naranja que claramente había tomado sin permiso de alguna caja olvidada por los comerciantes que aún no llegaban. No hizo ningún gesto al verlo acercarse, simplemente continuó pelando la fruta con los dedos morados por el frío, como si su presencia no fuera inesperada pero tampoco bienvenida, como si formara parte de un escenario que ella había aprendido a soportar sin involucrarse demasiado. Adrian se sentó cerca de ella sin pedir permiso, entendiendo que en el mundo de Alma las palabras innecesarias eran casi una agresión, y durante varios minutos permanecieron así, uno comiendo en silencio y el otro simplemente observando, hasta que fue ella quien, sin apartar la vista de la naranja, lanzó una afirmación que él no supo cómo responder de inmediato. La gente se cansa de mí muy rápido. A veces ni siquiera se dan cuenta de que se cansaron. Solo un día ya no vuelven. No había rencor en su voz, solo una certeza dicha tantas veces en su cabeza que había perdido todo dramatismo. Adrian sintió en ese momento una mezcla de impotencia y vergüenza, porque por más poder que tuviera, por más recursos o influencia, no sabía cómo luchar contra una lógica tan arraigada, esa que ella había construido como una coraza tan sólida que parecía impenetrable. En lugar de negarlo, de prometer algo que no podía garantizar, simplemente dijo: «No he vuelto a Zúrich, y era importante. Era mi vida antes de conocerte». Ella levantó la vista por primera vez desde que él se sentó, como si esa frase hubiese tenido más impacto que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho, y durante unos segundos se quedó observándolo en silencio, evaluándolo con esa mirada inquietante y adulta que desmentía por completo su edad. Luego, sin dramatismo, se puso de pie, recogió la cáscara de naranja y la guardó en una bolsa que llevaba atada al cinturón como una mochila improvisada, y dijo algo que, aunque breve, cambió el tono de todo lo que vendría después. «Entonces ven conmigo, pero no preguntes nada. Si preguntas,
Se acaba. Caminaron durante casi 20 minutos por callejones y esquinas que Adrian no conocía, incluso en su propia ciudad, pasando por lugares donde las miradas eran cuchillos y los silencios olían a miedo, hasta llegar a una fábrica abandonada, de la que salían sonidos apenas perceptibles desde una de sus ventanas superiores. Alma se detuvo antes de cruzar el portón oxidado, giró hacia él y con voz seca, casi cortante, advirtió: «Aquí nadie es bueno, pero tampoco nadie hace preguntas. Si dices que vienes conmigo, no te van a tocar. Si dices que eres algo más, no sé qué puede pasar». Adrian asintió con lentitud, aceptando las reglas de un mundo que no le pertenecía, y entró tras ella en un espacio amplio, oscuro y lleno de estructuras metálicas, donde 3 jóvenes dormían sobre colchones viejos y una mujer de unos 30 años fumaba en una esquina sin apartar la mirada de ellos al cruzar. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Solo la mujer hizo un gesto leve con la cabeza al ver a Alma, como si reconociera su presencia, pero no se molestara en entender la del acompañante. Durante las horas que siguieron, Adrian comprendió cosas que no había imaginado, que Alma era, en ese entorno, una figura más respetada de lo que pensaba, que cuidaba a los más pequeños cuando había comida suficiente, que compartía lo que conseguía y que, a su manera, había construido una lógica de convivencia con las sombras, donde la desconfianza no era un obstáculo, sino una regla básica para sobrevivir. Cuando salieron de allí, ya entrada la tarde, ella no explicó nada, y él no lo pidió. Pero algo había cambiado. No porque se hubieran dicho grandes verdades, sino porque Adrian, acostumbrado a juzgarlo todo desde la altura del privilegio, había sido invitado, aunque fuera solo por unas horas, a mirar el mundo desde el suelo, desde donde las decisiones no se toman por estrategia, sino por necesidad inmediata, y eso, sin que lo supiera aún, comenzaba a erosionar sus certezas más profundas. Cuando el anochecer volvió a cubrir la ciudad con esa mezcla de humedad y silencio que parecía cargar con el peso de lo no dicho, Adrian y Alma caminaron juntos en dirección contraria a la fábrica, sin ningún destino evidente, pero con una sincronía inesperada que ya no parecía producto del azar. Ella no había dicho una sola palabra desde que salieron, pero su cuerpo hablaba a través de los pasos, de la forma en que mantenía una distancia exacta entre ambos, ni demasiado cerca como para sentirse invadida, ni tan lejos como para cortar por completo el vínculo silencioso que habían comenzado a construir. Adrian, por su parte, mantenía las manos dentro de los bolsillos de su abrigo, no por el frío, que en ese momento apenas lo notaba, sino porque, en el fondo, no sabía qué hacer con ellas, como si ese gesto simple de no intervenir físicamente fuera una manera de respetar el espacio que ella le había cedido. No le sorprendía que Alma no hablara más de lo necesario, porque había comprendido, quizás sin querer, que en su mundo la palabra era un bien escaso, algo que solo se entregaba cuando era estrictamente necesario, y jamás como forma de cortesía. Mientras cruzaban un parque cerrado y con bancos oxidados, ella se detuvo frente a un mural deteriorado que mostraba un dibujo infantil cubierto por grafitis. Era una escena de colores lavados por la lluvia y por los años, con niños sonrientes y soles gigantes, y sin mirar a Adrian, sin siquiera girar el rostro, dijo algo que no sonó a confesión, pero que caló profundamente. «Nadie pinta eso pensando en los que dormimos aquí». La frase no necesitaba réplica, y él no intentó suavizarla ni darle otro sentido. Permanecieron allí varios minutos, hasta que ella se volvió a sentar, esta vez en uno de los bancos, cruzando las piernas como si fuera un ritual aprendido por costumbre. Fue entonces cuando, sin mirar directamente, le preguntó algo que parecía sacado de un rincón inesperado de su memoria. ¿Tú tenías a alguien? No una empresa, no empleados, alguien que te dijera que llegaras temprano porque la comida se enfriaba. Adrian, que jamás hablaba de su vida privada con nadie, ni siquiera con sus socios más antiguos, se encontró respondiendo sin pensarlo demasiado, como si esa pregunta hubiera abierto una puerta sellada hace tiempo. Mi madre murió cuando yo tenía 16. No había comida caliente, pero ella era lo único que tenía estructura en esa casa. Después de eso, me fui. Trabajé, estudié y construí algo solo para no volver. No porque no me doliera, sino porque era más fácil avanzar sin mirar atrás. Alma asintió.
como si entendiera perfectamente lo que él no terminaba de decir. Y luego, sin cambiar el tono, agregó: «A mí no me duele mirar atrás. Me duele no tener a dónde mirar adelante». Esa frase, dicha con la serenidad de alguien que ya no espera que la vida ofrezca más que pequeños espacios de tregua, golpeó a Adrian con una intensidad que no supo manejar de inmediato. Por primera vez en muchos años, sintió que no podía seguir sosteniendo su propia imagen de hombre intacto, de empresario sólido que no se quiebra, porque algo dentro de él comenzaba a desmoronarse con la fuerza suave pero insistente de lo inevitable. Lo comprendió sin necesidad de explicarlo. Lo que estaba ocurriendo no era una historia de redención ni un experimento de ayuda social, sino un vínculo real, crudo y profundamente incómodo, que lo enfrentaba con todo aquello que había aprendido a ignorar. Mientras regresaban al coche, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era una barrera, sino un lenguaje compartido. Cuando llegaron, ella se detuvo antes de que él abriera la puerta del conductor. Lo miró con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad que rara vez mostraba, y dijo con voz serena: «Si vuelves mañana, no traigas más mantas. No quiero que me calientes. Quiero saber si te quedas cuando no tengo nada que darte». Él asintió sin responder, pero algo en su expresión le dio a entender que sí, que volvería, y no por caridad ni por culpa, sino porque, sin saber cómo, Alma había comenzado a derribar las paredes de un mundo que él creía inamovible. El siguiente día transcurrió para Adrian con una lentitud incómoda, como si el tiempo, antes organizado a la perfección por agendas electrónicas, asistentes personales y horarios inquebrantables, ahora dependiera únicamente del momento en que volviera a verla. Las reuniones que no logró cancelar se convirtieron en monólogos ajenos que apenas escuchaba, y aunque su presencia física cumplía con lo requerido, su mente estaba completamente sumergida en un mundo al que nunca había pertenecido, pero que de pronto parecía el único donde sentía algo parecido a realidad. Se encontró revisando el reloj con más frecuencia de lo habitual, observando por la ventana de su oficina como si la ciudad le ocultara un secreto que solo podría entender si regresaba a ese parque, a esa esquina de concreto donde Alma lo esperaba, o no, con la franqueza brutal de quien ha dejado de esperar nada de nadie. Cuando por fin el sol comenzó a caer, dejó de fingir interés en los compromisos que lo ataban a su otra vida. Salió del edificio sin dar explicaciones y condujo hasta el lugar donde sabía que ella solía pasar la noche, pero esta vez no llevó bolsas de comida ni ninguna clase de ayuda material. Recordó las palabras que ella le había dicho, con esa mezcla de desafío y necesidad que tanto lo descolocaba. «No quiero que me calientes. Quiero saber si te quedas cuando no tengo nada que darte». Nunca nadie lo había puesto en una encrucijada tan honesta y cruel al mismo tiempo. Y aunque podría haberla evitado fácilmente, continuar con su vida sin mirar atrás, entendía que algo en él no se lo permitiría jamás. Cuando llegó, Alma ya estaba allí, sentada en el mismo banco de metal helado junto al mural desteñido, envuelta en su propio silencio como si llevara horas esperándolo, aunque no diera ninguna señal de sorpresa al verlo. Esta vez no lo saludó, ni siquiera alzó la vista al principio. Simplemente desplazó un poco su cuerpo hacia un lado, creando un espacio libre junto a ella que, sin decirlo, era su manera de invitarlo a compartir esa noche, no como un protector, ni como un visitante, sino como alguien dispuesto a sentarse en la incomodidad sin pretender transformarla. Adrian se sentó sin decir palabra, y durante varios minutos se limitaron a mirar el mural frente a ellos, con sus figuras distorsionadas por el tiempo, esos niños felices que parecían pintados desde una inocencia que ninguno de los dos reconocía. Fue Alma quien rompió el silencio, esta vez con una voz distinta, más apagada, como si hablara desde un lugar más profundo. «Hoy soñé que mi madre me preguntaba por qué no regresaba a casa. Y lo peor es que en el sueño yo tampoco sabía dónde quedaba». Él la miró de reojo, y por primera vez desde que la conocía, sintió el impulso de extender la mano, de acercarse físicamente, pero contuvo el gesto, no por miedo al rechazo, sino porque entendía que esa cercanía aún debía ganarse desde otro lugar. La vio frotarse los brazos con fuerza, no como acto mecánico, sino como quien intenta contener un vacío que no tiene que ver con el frío, y entonces habló con voz firme pero tranquila, sin titubeos ni adornos.
Si algún día decides volver a buscar ese lugar, no estarás sola. No prometo encontrarlo por ti, pero puedo caminar a tu lado. Alma no respondió de inmediato. Cerró los ojos por unos segundos, como si pesara las palabras que acababa de oír, y luego soltó una risa breve, seca, que no era burla ni cinismo, sino una mezcla confusa de incredulidad y cansancio. ¿Sabes cuántos hombres han dicho cosas parecidas? Algunos lo decían llorando, otros lo escribían en papeles que después se llevaban con ellos. Pero tú ni siquiera sabes por qué estás aquí. No lo dices, y eso, por alguna razón, me hace creerte un poco más. El silencio que siguió ya no fue incómodo, sino denso, lleno de cosas no dichas, pero compartidas. Pasaron casi una hora sentados allí, sin moverse, sin buscar abrigo, sin ninguna intención de escapar del momento. Era una noche sin consuelo evidente, pero también sin amenazas, como si, por un instante fugaz, lo que los rodeaba no fuera abandono, sino una tregua silenciosa en medio del caos. Cuando finalmente Alma se puso de pie, no dijo adiós, ni se volvió a mirarlo. Caminó lentamente hasta su rincón detrás del parque, se acostó sobre su manta delgada y se tapó hasta el cuello, sin darle instrucciones, sin hacer advertencias. Adrian no se movió del banco. Se quedó allí, observando el mural, mirando el cielo oculto por los cables eléctricos y los edificios grises, y por primera vez en años, sin necesitar respuestas, se permitió simplemente estar. Esa madrugada fue la primera en la que Adrian, a pesar del frío, no se retiró a su coche ni buscó la comodidad de su penthouse, sino que permaneció en el mismo banco oxidado hasta que el cielo comenzó a aclarar, sin moverse demasiado, sin mirar el teléfono que había dejado apagado en el bolsillo, como si el tiempo hubiera dejado de regirse por su antigua lógica y ahora estuviera atado a los pasos impredecibles de una niña que no pedía nada pero cuya presencia lo había arrancado lentamente de la indiferencia. Cuando el sol apenas empezaba a proyectar una luz gris sobre los edificios maltratados del vecindario, Alma se levantó de su improvisada cama de cartón y tela, estiró los brazos con un gesto mecánico y lo miró por primera vez desde la noche anterior con una expresión distinta, una mezcla de curiosidad y algo que se acercaba, sin serlo del todo, a la complicidad. Sin decir nada, se acercó al banco y se sentó a su lado, sacando de uno de sus bolsillos un pedazo de pan duro que partió por la mitad y le ofreció sin ceremonia. Adrian dudó por un instante, no por la comida en sí, sino por el acto de compartir que, en su contexto, representaba mucho más que alimento. Era una invitación informal a permanecer, a aceptar las reglas no escritas de un mundo que no toleraba la caridad, pero sí valoraba los silencios respetuosos. Tomó la mitad del pan y lo sostuvo entre las manos sin comerlo de inmediato, consciente de que ese gesto de ella era, posiblemente, el primer indicio de que algo dentro de su desconfianza comenzaba a ceder, aunque fuera apenas por unos centímetros. «Anoche no vinieron los otros», dijo Alma sin mirarlo, mientras mordía su pedazo de pan como si fuera parte de un desayuno rutinario, pero sin perder la alerta en sus movimientos. A veces desaparecen por días, y cuando vuelven, lo hacen con menos cosas, menos palabras. La última vez que uno no volvió, lo encontraron en un contenedor. Nunca supe si fue un accidente o si alguien simplemente se cansó de él. Adrian no respondió con palabras, porque había aprendido que, en el lenguaje de Alma, las respuestas no eran tan importantes como la escucha verdadera. Se limitó a asentir muy levemente, lo suficiente para que ella supiera que no estaba ignorando lo que decía, pero también sin invadir ese espacio donde los recuerdos se convierten en supervivencia. Ella continuó comiendo en silencio durante un rato, y luego, sin ninguna transición emocional, le hizo una pregunta que no parecía surgir de la curiosidad, sino de una necesidad de confirmar sus propias observaciones. «¿Qué hacías antes de encontrarme? ¿O qué sigues haciendo cuando no estás aquí?» Adrian tardó en contestar, no porque no supiera qué decir, sino porque nunca había tenido que explicarse fuera de los términos habituales del éxito, de la rentabilidad, de las cifras que justificaban sus decisiones. Esta vez, sin embargo, entendió que esa clase de explicación no tenía ningún valor en ese contexto, así que optó por la versión más sincera que era capaz de ofrecer. Manejaba empresas, viajaba, tomaba decisiones que afectaban a miles de personas sin conocerlas.
Vivía en lo alto de un edificio desde donde no se escucha nada que ocurra en la calle, y lo hacía sin preguntarme nunca si eso me hacía bien, solo si me hacía avanzar. Ella lo miró con una expresión neutra, sin juicio, como si evaluara cada palabra buscando detectar alguna grieta o alguna trampa, y después de unos segundos, murmuró con un tono extraño, entre la burla y la resignación. Entonces viniste a caer justo en el otro extremo. Aquí nada avanza, pero todo duele. Él no intentó suavizar la frase, porque sabía que era cierta, al menos para ella, y posiblemente también para él, ahora que había empezado a notar cómo las decisiones que antes parecían imposibles de cuestionar comenzaban a tambalearse ante el simple acto de escuchar a alguien que jamás había tenido su voz amplificada. Fue entonces cuando Alma hizo algo que, en el marco de todo lo anterior, resultó completamente inesperado. Sacó de entre su abrigo una pequeña libreta arrugada, cubierta de tierra y manchas de humedad, y se la tendió sin decir nada. «No te la regalo», aclaró enseguida, como si supiera que aquello podía interpretarse como una concesión. «Solo quiero que leas una página, una sola. Después me la devuelves». Adrian tomó la libreta con cuidado, como si sostuviera algo frágil o valioso, y la abrió donde ella había marcado con una cinta sucia. En la página había una serie de frases escritas con letra irregular, sin orden evidente, pero con una intensidad que no podía ignorarse. Decía: «Si algún día alguien se queda sin tener que quedarse, entonces tal vez yo también deje de esconderme. No necesito una casa. Necesito saber que hay una salida que no implique desaparecer». Cerró la libreta sin decir nada. La devolvió con delicadeza y durante un instante, Alma bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque sabía que había mostrado una parte de sí que no solía exhibir, ni siquiera a quienes dormían en la misma acera que ella. Adrian no intentó llenar el silencio con elogios ni con frases reconfortantes, porque entendía que lo que había leído no era un pedido de compasión, sino una condición implícita, una advertencia suave pero contundente de lo que estaba en juego. Esa mañana, antes de despedirse sin decir adiós, Alma le dejó una frase que, aunque breve, contenía una decisión. «Mañana te muestro otro lugar, pero si alguien pregunta quién eres, no digas que vienes a ayudarme. Di que estás perdido, así no sospechan». Adrian asintió, entendiendo que, por fin, ella le estaba permitiendo entrar, aunque fuera apenas un paso, en su propio laberinto. La mañana siguiente llegó con una neblina densa que se colaba entre los edificios viejos, como si quisiera ocultar lo que quedaba de la ciudad a los ojos de quienes no sabían realmente dónde mirar. Adrian, que había salido de su apartamento sin afeitarse, sin cambiarse el abrigo que ya llevaba 3 días usando, y sin revisar siquiera los informes que su asistente le había dejado impresos sobre la mesa de mármol, conducía sin prisa por calles secundarias, guiado únicamente por la intuición de que ella aparecería, como siempre, en algún rincón sin explicación, con la misma expresión serena y desconfiada que lo había obligado a detenerse aquella primera noche frente al parque. Y así fue. A las 8 en punto, Alma estaba sentada sobre una tapa de alcantarilla, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza ladeada hacia el suelo, como si estuviera escuchando el pulso subterráneo de la ciudad. Al notar la presencia de Adrian, no lo saludó, pero tampoco desvió la mirada. Solo hizo un pequeño gesto con la mano, señalando una dirección que él no reconocía, y comenzó a caminar sin esperar respuesta, como si ya supiera que él la seguiría. Caminó durante casi 20 minutos por pasajes angostos, bajando por una escalera rota que conectaba con una zona ferroviaria abandonada, hasta llegar a un túnel amplio y húmedo donde el ruido de los autos se escuchaba apagado, como si llegara desde otro mundo. Allí dentro, entre carteles de metal corroído y restos de estructuras de concreto, había una docena de personas, casi todas menores de edad, que no levantaron la cabeza al verlos entrar, como si ya hubieran aceptado que las visitas no traen ni salvación ni peligro, solo interrupciones temporales. Alma se detuvo justo antes de cruzar un charco grande de agua estancada, se giró hacia Adrian y le habló con voz baja pero firme, como si le entregara una advertencia que él debía tomar en serio. «Este lugar no lo conoce nadie que no haya pasado por algo que no se puede contar. No preguntes quiénes son, no digas que me conoces bien, solo camina, y si te hablan, responde con cosas que no importen». Él asintió,
sabiendo que cualquier palabra mal dicha podía convertirlo en un intruso, y aunque nunca en su vida se había sentido fuera de lugar en ningún espacio de poder, allí comprendió que el silencio era el único pasaporte legítimo. Caminaron juntos entre figuras envueltas en mantas sucias y bolsas plásticas, algunos dormidos, otros simplemente sentados sin expresión, con la mirada perdida en un punto fijo, que no revelaba ni miedo ni esperanza. Había una especie de código invisible que regía ese espacio, algo que no podía explicarse con normas, pero que todos parecían conocer y respetar. En uno de los rincones del túnel, una niña de unos 8 años con una camiseta rota y la cara manchada de hollín se acercó a Alma con la confianza de quien reconoce a un igual y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de diario. Alma lo recibió sin preguntar, lo abrió y sacó de dentro un puñado de monedas oxidadas, una barrita de cereal a medio comer y un mechón de pelo atado con un hilo rojo. Lo observó unos segundos. Luego lo guardó en su abrigo con una solemnidad que desconcertó a Adrian, y sin explicaciones, continuó caminando hacia una zona más oscura del túnel. Allí, lejos de la vista de los demás, se sentaron en una estructura de concreto agrietado que alguna vez había sido una base de maquinaria, y por primera vez desde que se conocían, Alma habló de una forma que parecía no estar dirigida solo a él, sino también a ella misma, como si necesitara oír en voz alta lo que había aprendido a silenciar. Ese paquete era de Emil. Se fue hace una semana porque creyó que podía meterse en una casa abandonada del otro lado del río. Alguien lo siguió. Lo encontraron ayer. Esa niña que me lo dio era su hermana. No lo dice, pero lo sabe. Lo que me dio es lo único que quedó suyo, y ahora es mío, aunque no me pertenezca. Adrian no supo cómo responder, porque entendía que no se trataba de una historia para provocar lástima ni para medir la crueldad del mundo, sino de una forma de recordarse que, en medio de la intemperie, hay vínculos que nacen no por lazos de sangre, sino por la mera voluntad de seguir reconociéndose en el otro. Ella no lloraba ni se quebraba, pero su voz tenía una contención que dolía más que el llanto. Fue entonces cuando él habló, no con la intención de consolarla, sino para romper por un instante esa cadena de pérdidas que parecía inagotable. No sé si esto sirve de algo, pero cuando tenía tu edad y mi madre aún vivía, me dijo que el recuerdo de alguien no está en las cosas que dejan, sino en lo que logramos hacer sin ellos. A veces es injusto, porque uno quisiera cargar con algo tangible, pero otras veces, lo que sobrevive es lo único que no puede ser robado. Alma no respondió, pero lo miró con una intensidad distinta, como si por fin reconociera en él no una figura externa, sino a alguien que también había atravesado una pérdida sin nombre. Se quedaron allí varios minutos más, sin hablar, sin moverse, hasta que una voz, desde el fondo del túnel, anunció que la policía había sido vista en la superficie. Entonces, como si una alarma silenciosa hubiera sido activada, todos comenzaron a dispersarse de inmediato, en direcciones diferentes, sin pánico, pero con la rapidez de quien conoce perfectamente los tiempos de una huida bien entrenada. Alma se levantó de un salto, lo tomó del brazo sin fuerza pero con firmeza, y le dijo al oído, mientras corrían hacia otra salida del túnel que él ni siquiera había notado antes: «Si alguna vez te atrapan aquí, no digas que viniste a buscarme. Di que te perdiste y que te confundieron con alguien. Es la única forma de que no te arrastren con nosotros». Adrian, mientras corría detrás de ella por un pasadizo estrecho que olía a óxido y humedad, comprendió que ya no estaba observando desde fuera, que ya no era un testigo, sino parte de una historia que no había elegido, pero que ahora lo reclamaba por completo. Cuando finalmente salieron del túnel, jadeando por el esfuerzo de la carrera y con la respiración cargada de polvo, se encontraron en un descampado silencioso a las afueras de una vía férrea abandonada, donde la maleza crecía sin control entre estructuras oxidadas y postes rotos. Allí, alejados del ruido de la ciudad y de cualquier posibilidad de ser descubiertos, Alma soltó el brazo de Adrian con la misma naturalidad con la que lo había tomado minutos antes, como si ese contacto no hubiera sido un gesto de afecto ni una muestra de dependencia, sino una simple estrategia de supervivencia. Ambos se quedaron quietos durante un momento, mirando el horizonte grisáceo que comenzaba a clarear con la luz difusa de una madrugada sin sol,
como si el cielo se negara a iluminar completamente ese rincón del mundo, donde lo que se esconde no quiere ser expuesto. Alma se sentó sobre un bloque de cemento cubierto de musgo y moho y comenzó a quitarse con lentitud los guantes sin dedos que llevaba puestos desde hacía días, mientras Adrian permanecía de pie, intentando procesar no solo el ritmo frenético de lo que acababan de vivir, sino también la forma en que se había convertido, sin notarlo, en parte activa de una estructura paralela a la que siempre creyó dominar desde arriba. Ella no dijo nada de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz era más pausada, más firme, como si cada palabra hubiese sido elegida con cuidado, como si se hubiera preparado desde hacía tiempo para decir aquello que hasta ahora había contenido. ¿Sabes por qué te dejé entrar? No porque seas distinto a los demás, ni porque me cayeras bien, ni porque esperara algo de ti. Te dejé entrar porque no lo pediste, porque no prometiste nada, porque te quedaste sentado cuando no tenías por qué hacerlo. Y eso, en mi mundo, vale más que cualquier intento de rescate. Adrian no sabía cómo responder, porque todo lo que venía a su mente le parecía insuficiente, torpe, o simplemente fuera de lugar. Él, que durante años había aprendido a encontrar las palabras exactas para cerrar acuerdos millonarios, para calmar accionistas o convencer a inversionistas extranjeros, se encontraba completamente mudo frente a una niña que, con una sola frase, acababa de redefinir los términos de lo que él había creído que era importante. En lugar de hablar, se sentó a su lado, en el mismo bloque húmedo, con la ropa manchada y la espalda tensa, y dejó que el silencio entre ambos dijera lo que ninguno sabía expresar. Fue Alma quien volvió a romper el silencio, esta vez sin dureza, sin ironía, pero con una claridad que dejaba poco margen a las interpretaciones equivocadas. El abismo no es no tener a dónde ir. El abismo es cuando empezás a pensar que tal vez no mereces ir a ningún lado. A veces una noche se siente más larga que toda la vida, y si no te agarras de algo, aunque sea una mentira, una mirada o una presencia, te empezás a desaparecer de a poco, como si nunca hubieras estado. Yo, por ejemplo, hace mucho que ya no me siento real, pero por alguna razón, estos días, me siento un poco menos invisible. Adrian apretó los labios, conteniendo una emoción que no sabía cómo dejar salir sin que sonara vacía o impostada, y luego dijo, sin levantar la voz y sin apartar la vista del terreno frente a ellos: yo también. Hace años que me volví una silueta. Me construí un imperio para no tener que explicarme nunca más. Me rodeé de gente que me respeta, pero que nunca me pregunta si duermo, si como, si lloro, hasta que llegaste tú. Y por primera vez alguien me miró como si supiera que había algo roto que yo nunca había admitido. Ella lo observó de reojo, y durante un instante fugaz, una chispa de algo parecido a ternura apareció en su rostro, aunque rápidamente fue reemplazada por esa expresión habitual de dureza que tanto la protegía. Entonces se levantó del bloque, se sacudió los pantalones y con un tono más práctico, casi abrupto, dijo: «Nos vamos. Este lugar no es seguro cuando empieza a amanecer. Hay una fábrica vieja a 5 cuadras. Casi nadie sabe que está abierta por un lado. Podemos quedarnos allí hasta la noche». Caminaron en silencio, sin necesidad de acordar nada más, porque ya no se trataba de pactos verbales, sino de un entendimiento tácito que no requería validaciones constantes. Cuando llegaron a la fábrica, treparon una valla oxidada, atravesaron un patio cubierto de escombros y se refugiaron en una sala con techos altos, rodeada de máquinas oxidadas y paredes resquebrajadas. No había colchones, ni mantas, ni nada parecido a un refugio, pero por alguna razón, ese lugar les pareció suficiente. Ella se recostó sobre una tarima de madera, cubriéndose con su abrigo, y él se acomodó a unos metros, apoyando la espalda contra la pared. En esa escena, tan lejos de cualquier lógica racional, tan distante del mundo de cifras y mármol que Adrian conocía, ambos comprendieron, sin tener que decirlo, que lo que los había unido no era la compasión, ni la carencia, ni el azar, sino la posibilidad de reconocerse en el otro justo, cuando ya no esperaban ser vistos.